Hermano, que Dios le bendiga a todos. En este día le damos gracias al Señor por una oportunidad que nos concede una vez más, que podamos venir a traer una enseñanza más de su palabra. Amén. Le damos gracias a Dios por este privilegio. Siempre digo que compartir la palabra de Dios es un privilegio. Mi nombre es Mileida Méndez y pertenezco a la iglesia Pentecostal Rehoboth en Staten Island. Agradecemos a mis pastores Miguel y Soraya Cantón por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Amén. En este día vamos a estar estudiando nuestro estudio bíblico número 10 del expositor Senda de Vida, y nuestra lección en este día se titula Las plagas, señales de los tiempos. Amén. Antes de entrar a nuestro estudio, le invito a que me acompañe en oración delante de la presencia del Señor. Padre amado, Padre celestial, en este día, oh Dios, te agradecemos esta oportunidad que podemos presentarnos, Señor, delante de tu presencia primeramente y luego delante de nuestros hermanos y amigos, Señor, para traer una enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta mañana que nos des la unción, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder compartir esta palabra que viene de ti, Señor. Que en el momento, Señor, que sintonicemos esta enseñanza, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, Señor, tu Santo Espíritu comience a fluir de una forma especial. Pedimos, Señor, que tú, Padre Celestial, desenvuelvas esta palabra para nosotros, oh Dios, para que podamos entenderla, para que podamos, Señor amado, recibir, Señor, lo que tú nos quieres dar, que venga de tu propio corazón, Señor, y que no solamente la recibamos, Señor, sino que podamos ponerla en práctica. Ministra, Espíritu Divino, en este día, Señor amado. Háblanos, Señor amado, que escuchamos tu voz, oh Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Como mencioné al principio, nuestro título en este día estamos hablando las plagas, señales de los tiempos. Nuestra base bíblica se encuentra en Éxodo 9, del 13 al 16, Salmos 64, del 6 al 9, y Lucas 21, del 8 al 11. Los objetivos que queremos alcanzar con esta lección es: número 1, comprender los juicios de Dios y cómo se relacionan con el fin de los tiempos. Número 2, interiorizar el carácter de los cristianos en el contexto de los juicios de Dios. Y número 3, modelar la conducta cristiana que es propia de los hijos de Dios. Amén. En otras palabras, que nosotros, ¿verdad? Para comprender estos tiempos que estamos viviendo, es necesario que podamos comprender, ¿verdad? Que Dios también trae juicios en los tiempos finales, de los tiempos que estamos viendo, si es una señal de los tiempos, y nosotros como creyentes tenemos que conocer, entender, comprender esto y actuar de acuerdo, ¿verdad?, a lo que el Señor ha dejado para nosotros, para que modelamos esa conducta como hijos de Dios que somos. Nuestro pensamiento central en esta lección dice: lejos de asombrarnos por las pestilencias que han venido a la tierra, debemos saber que todo ello es cumplimiento de las profecías del fin. Y ciertamente esta lección se aplica tanto para estos tiempos que estamos viviendo. Estamos hablando de las plagas, hermanos. Y en este tiempo, ¿verdad? No estoy segura cuándo se escribió este estudio, y sabemos que las plagas, ¿verdad?, han existido siempre, amén, desde mucho tiempo, como vamos a estudiar en esta lección, pero ciertamente en estos días estamos pasando plagas y diferentes cosas, ¿verdad?, que nos dejan ver cómo son señales de los últimos tiempos. Y como nos dice así, aquí el pensamiento central, perdón, no es para que nos asombremos, ¿verdad?,
lo voy a leer, lo voy a repetir. Lejos de asombrarnos por las pestilencias que han venido a la tierra, debemos saber que todo ello es cumplimiento de las profecías del fin. Como creyentes no nos podemos asombrar, no podemos entrar en estado de ansiedad ni de pánico, porque ya todas estas cosas fueron escritas, están en las profecías y solamente ahora estamos, ¿verdad?, viendo aún más su cumplimiento. Amén. El texto audio nos dice que se encuentra en Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Y no vamos a entrar en grandes detalles, pero vemos que estamos viendo todas las cosas que ya se han estado viendo, porque vamos a discutirlo un poquito más adelante. Vamos a comenzar, ¿verdad?, nuestra enseñanza en esta noche o en el día cuando usted sintonice para hoy. Es: los juicios divinos más severos están por venir en estos postreros días, pero los creyentes tienen su fe en Cristo. Pero los creyentes que tienen su fe en Cristo están seguros en Él. Amén. Qué bueno que podemos aprender en esta enseñanza, que aun cuando estemos viendo el caos, las cosas que están sucediendo, nosotros tenemos que estar seguros en nuestro Señor y aún mantener la paz que solamente Él es quien nos da. Amén. Vamos a estar estudiando, como dije, 3 diferentes libros en la Biblia en este día: Éxodo, Salmos y Lucas. Amén. Y para entrar, ¿verdad?, en nuestra lección, vamos a leer la introducción. Yo sé que muchos tienen expositores, otros no. Amén. Así que vamos a leer la introducción para que así podamos tener una idea clara de lo que estudiaremos en esta noche. Y dice así: Dios tiene sus métodos para hacer entender a los hombres cuando no entienden. Él envía juicios severos hasta que logra el objetivo deseado. Uno de estos métodos que ha usado a través de la historia está relacionado con las plagas. Veremos en el estudio de esta semana cómo las usó en Egipto durante los últimos días de los israelitas en aquella tierra. Y el Señor logró su propósito. Faraón tuvo que dejar ir libres a los hijos de Israel. A veces Dios ha enviado diferentes plagas para humillar a personas altivas que han usurpado el oficio de otros o que han mentido, como aconteció al rey Usías y a Jesse respectivamente. La escritura de los Salmos, escogida aquí, anuncia que el Señor no le pasará inadvertido el corazón pecaminoso de los malos, sino de repente ellos se hallarán bajo el castigo divino. Así se hará una solemne advertencia a los hombres sobre la grandeza y el poder del Señor. Cristo anunció que cuando estemos cerca del fin, el mundo estará convulsionado, la cual será manifiesto el gemido de la creación, la cual espera su redención. Pero también el hombre será testigo de las plagas mortíferas, cual no había sido conocido antes. Ahora nuestros ojos están viendo el cumplimiento exacto de lo que Cristo profetizó. Mas debemos discernir que el propósito de Dios no es destruir al hombre, sino llamarlo al arrepentimiento. Al observar estas cosas debemos saber que el Señor está cerca a las puertas. Senda de Vida brinda el presente estudio con la convicción de que la iglesia contemporánea necesita ser despertada. La Biblia enseña que todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por tanto, a medida que avanzamos en este tema, oremos que el Señor nos revele cuán cerca estamos de nuestra Canaán celestial y cuán necesitados de estar preparados. Amén.
Entonces, en esta mañana, para resumir, ¿verdad? Vamos a estar estudiando que Dios sí envía juicios para alertar al hombre, para hacerlo volver de su mal camino, de su perversidad, para llamar su atención. También vamos a ver, ¿verdad? Que estas señales ya estaban profetizadas desde antes y que muchas se han cumplido, pero que otras vamos a ver, aún nos esperamos ver su cumplimiento. También vamos a ver, ¿verdad? Que como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que estar preparados y orar a Dios, ¿verdad? Para que nos ayude a discernir estos tiempos, para que no, ¿verdad? Nos desviemos y que no nos falte la fe, que nuestra fe se mantenga firme en esa esperanza viva que tenemos, amén. Como dice, que sabemos que los tiempos son difíciles, pero nosotros estamos por este mundo, ¿verdad? De pasadita, y que estamos esperando la Canaán celestial, amén. Y a la vez, ¿verdad? Cuando estamos firmes y preparados, nos purificamos más y compartimos esta preciosa palabra de Dios con aquellos que no le conocen, para que el Señor también les dé la oportunidad de volver de sus malos caminos. Amén. Vamos a entrar al desarrollo de nuestro estudio en este día. Y el punto número 1 que vamos a ver, dice: Dios trajo las plagas a Faraón para que dejara libres a los israelitas. Vamos a ver esto en Éxodo 9, 13 al 16. Vamos a leer esos versículos, amén. Pero nuestro punto A: las plagas sobre Faraón traerían libertad a los israelitas para servir a Dios, amén. Y en esta mañana no podemos entrar en todos los detalles de la liberación, ¿verdad? El pueblo hebreo de Faraón a través de Moisés. Esas historias, ¿verdad? Si usted no las ha leído o quiere refrescar su memoria, puede ir al libro de Éxodo, ¿verdad? Donde habla de la liberación, la salida del pueblo de Israel. Como Dios usó a Moisés como su caudillo, como el líder, ¿verdad? Lo llamó entre el mismo pueblo de Egipto para sacar libre a su pueblo. Y vamos a estar estudiando en esta mañana, como mencionamos anterior, cómo el Señor, ¿verdad? Nos vamos a concentrar, no nos podemos ir a todos los detalles de esa historia, porque lo que queremos concentrarnos en esta lección es cómo Dios usó las plagas, ¿verdad? Para traer juicio en esta parte, ¿verdad? A Faraón y al pueblo de Egipto, para que dejara salir a su pueblo. Vamos a ver el versículo 13 y 14. A través de aquellas plagas que Dios enviaba, Dios envió aquellas plagas, ¿verdad? Muchos dicen que Dios no envía castigos, pero Dios sí envía juicios, no para hacer mal al hombre, sino para llamar a su atención, hacerlo desviar de su mal camino y que se cumpla el propósito y el plan que Dios ha determinado. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, Éxodo capítulo 9, por si acaso usted no tiene su expositor, estamos en el versículo 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Amén. Entonces aquí el primer punto que vamos a ver en estos versículos, ¿verdad? Es que Dios dice que el trato de Dios con Faraón, ¿verdad? Aquí contiene unas lecciones que debemos todos reflexionar en cuanto al poder divino, cómo Dios usó su poder para quebrantar el corazón endurecido de aquel Faraón. Lo primero que vemos en este versículo 13 es que Dios nos resalta que Él llama, ¿verdad?, a Moisés. Dios le entrega a Moisés una responsabilidad, ¿verdad? Igual que la entrega a todos sus siervos. Él tenía que ser, ¿verdad? Él era el que Dios había escogido para liberar a este pueblo. Y Moisés, ¿verdad?, tenía que presentarse delante del Faraón, que sabemos, ¿verdad?, que Moisés, a través de la historia, él había sido criado, ¿verdad?, en el palacio, en la corte de los egipcios, como hijo adoptivo, ¿verdad?,
de la hija de un faraón, ¿verdad? Este faraón ahora, ¿verdad? Eso más adelante, ¿verdad? Que vemos que se ha levantado también contra el pueblo muchos años, ¿verdad? Después, y aquí Moisés, después de haber huido al desierto, ¿verdad? Dios le llama para que él traiga liberación al pueblo y él tenía que enfrentarse a este faraón, ¿verdad? Del cual él había huido, ¿verdad? Porque había cometido un crimen. Como dije, no podemos entrar a la historia, pero Dios le usa a él después de múltiples excusas que él usa, que él dice que él no puede ir, que no está preparado. Él le presenta a Dios tantas excusas para no tomar esta responsabilidad, pero él era escogido de Dios. Dios sabía lo que había en él, Dios sabía lo que había en su corazón y Dios sabía que él podía. Entonces le da esta responsabilidad y le dice, ¿verdad?, que es él que tiene que ir y presentarse. Y Moisés, en obediencia, a pesar de todas las excusas que puso, escuchó la voz de Dios, se somete a él, ¿verdad? Y saca valentía, yo digo, de quizás de donde no tenía. Dios le dice, yo voy a estar contigo, y él usa esa valentía. Dios le da ese valor, ¿verdad? Para que él pudiese cumplir con ese llamado que Dios le estaba encomendando en sus manos, porque la tarea era muy grande. Entonces dice que él tenía que presentarse y delante del faraón, pero él no iba a presentarse delante de faraón como que él era él solamente era un embajador de parte de Dios. Pues dice Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, él iba en representación de Jehová, del Dios de los hebreos, el Dios mismo. Dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Solamente él iba a dar la palabra que Dios le ha dado, ¿verdad? Y en esta enseñanza aquí nos enseña, ¿verdad?, a todos nosotros como hijos de Dios, a los pastores, a los hermanos que tienen ministerios, a todos, desde que los que están en el púlpito, que a todos Dios nos ha dado un llamado, una encomienda, y que nuestra responsabilidad es dar la palabra de Dios como que Dios la da, ¿verdad? Ni le quitamos ni le añadimos, solamente somos representantes, embajadores de su reino, amén. Y oramos a Dios para que le dé esa valentía a los pastores, a los ministros, porque estamos viviendo en tiempos difíciles y van a necesitar de esa valentía para poder traer la palabra de Dios como Él la da. Amén. Entonces aquí otro punto que nos dice en la segunda parte de este versículo, dice, notamos, ¿verdad?, que el mensaje Moisés debía entregar era una orden de parte de Dios. El faraón era una orden. Dios no le estaba diciendo si tú quieres, no, le estaba diciendo que deja ir a mi pueblo. Estábamos mostrando, da a entender que Dios le da a los reyes, ¿verdad? Como le dio a este faraón, Dios a los reyes de la tierra le da una oportunidad, dice, de trabajar con su plan divino, ¿verdad? Él le dio la oportunidad, como quien dice, a la buena, le dio la orden. Entonces él no quiso aprovechar, Faraón no quiso aprovechar aquella oportunidad. Y así mismo, ¿verdad?, cuántas veces hemos visto a través de la historia, no solamente, ¿verdad?, en esta historia de Faraón, hemos estado estudiando acerca del pueblo israelita en las pasadas lecciones, cómo Dios, ¿verdad?, trajo castigos a ellos y fueron en cautividad, y Dios le dio la promesa, ¿verdad?, que los iba a retornar, pero fue por causa, ¿verdad?, de la obstinación del pueblo y de sus líderes que se desviaron, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de las ordenanzas de Dios, de los que lo llevó a ellos a cautiverio, a grandes consecuencias, ¿verdad?, que fueron dispersados, pero Dios en su misericordia promete restaurarles, que fue lo que hemos estado estudiando en lecciones pasadas. Pero ahora también nos menciona que Dios, ¿verdad?, en estos tiempos vemos como los reyes se levantan, como quieren tomar los gobiernos, sus propias decisiones, cuán lejos están de Dios. Y el Señor siempre llama, da un aviso, los llama para que se arrepientan, para que vuelvan, para que sean justos en su forma de obrar con las ciudades, con los pueblos y con las naciones. Pero cuántos reyes y gobiernos, ¿verdad?, se ensañan con el pueblo, y Dios tiene que tomar, ¿verdad?, en sus manos el traer juicio para hacer que su corazón, ¿verdad?, se desvíe de sus malos propósitos y el plan de Dios se cumpla y que su nombre sea puesto en alto. Amén. Aquí también vemos, ¿verdad?, que Dios le avisa, le da un aviso en el versículo 14 que Él va a traer estas plagas. Primero le da la oportunidad de que se arrepienta y que haga las cosas, ¿verdad?,
sin que tenga que entrar el pueblo en un tiempo de dificultad y de juicio. Pero tras la desobediencia del faraón, que endurece su corazón, entonces Dios tiene que actuar, ¿verdad? Nosotros tenemos que someternos y ser buenos siervos delante del Señor como Moisés y como Aarón, ¿verdad? Que también le ayudó en esto, que estaba con él para poder dar la palabra precisa como Dios nos la da. No importa cuán dura sea esa palabra, si Dios la da y nos lo dice que la demos, esa es nuestra responsabilidad, porque aunque sea una palabra dura, el nombre de Dios podrá ser puesto en alto, amén. Y quién sabe, ¿verdad? A través de esa palabra y su exhortación que demos, haya, ¿verdad? Arrepentimiento, amén. Otro punto que vemos aquí es que dice que en el momento en que en el versículo 14 nos dice que en el momento que Moisés habla a Moisés, ya habían sucedido en este versículo que estamos leyendo, ya han pasado 5 de las plagas, ya habían caído sobre Egipto y ahora Dios les anuncia a Faraón que se completarán las otras plagas divinas. Sabemos que vinieron 5 plagas más y a la 10ª, ¿verdad? Es que el faraón por fin da a torcer su brazo porque la plaga le afectó directamente a él cuando el Señor permite, ¿verdad? Que mueran los primogénitos. Entonces nos dice aquí que nos conviene comprender que Dios es insistente en su trabajo de libertar al hombre del pecado para llevarlo a ser su siervo. Dios insiste, Dios nos llama. Cuando no respondemos a su llamado, ¿verdad? Entonces Él tiene que usar el juicio, el castigo a veces para volver a hacer que nuestro corazón se vuelva a Él, ¿verdad? Y no es fácil, dice, pero si podemos resistir el propósito de Dios una vez que caemos en desobediencia, el Señor nos hará volver a Él, ¿verdad? Dice que el corazón de Faraón, dice que todo lo que resista a ese plan de redención queda bajo el azote de la ira de Dios. El corazón de Faraón y de sus siervos iba a recibir las plagas enviadas por Dios porque no se sometieron, ¿verdad? A lo que el Señor, a la exhortación que Él le daba antes de enviar la plaga. Entonces dice que nosotros tenemos que estar confiados, ¿verdad? Que aún no importa los juicios que vengan si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Si estamos bien con Él delante de su presencia, no tenemos que tener temor porque Él es que nos guarda, que nos cuida. No importa lo que haya a nuestro alrededor. En el pueblo de Egipto, las plagas vinieron sobre un pueblo desobediente, pero el pueblo de Israel fue librado de aquellas plagas cuando cumplieron el propósito de Dios, que Dios le dijo y las ordenanzas que les dio, que le dijo que pusieran sangre, ¿verdad? En esa última plaga sobre los dinteles de las puertas, ¿verdad? Y que el ángel de la muerte cuando pasara no les iba a tocar. Y así sucedió con aquellos que siguieron, todos aquellos hebreos que siguieron sus ordenanzas fueron librados. En estos tiempos difíciles, nosotros también estamos amparados bajo la sangre preciosa del Cordero. No significa, ¿verdad?, que vamos a ser librados de todas las cosas, pero sí podemos tener la confianza que si Dios permite que alguna cosa suceda en nuestra vida, juntamente con la prueba, también siempre nos da la salida. Amén. Y en eso es lo que vivimos confiados. Vamos a ir ahora al punto B, ¿verdad? Que nos dice Dios escogió a Faraón para mostrar en él su poder sobrenatural. Vamos a los versículos ahora 15 y 16. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Y aquí en el punto B, ¿verdad?, nos dice las diversas formas que Dios usa para tratar con sus enemigos hasta hacerles ver el poder único que pertenece al Señor. Aquí el Señor, ¿verdad?, reitera en este versículo. Dice, porque ahora yo, él mismo, Moisés está hablando que Dios, en representación de Dios, extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Dios le anuncia que Él
de antemano iba a ser quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En este versículo la idea es que Dios dice que va a eliminar al faraón por su desobediencia, que lo vimos más adelante cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en todos esos detalles ahora. Así que Dios usa su poder para demostrar a los pueblos que Él es quien está en control, especialmente, ¿verdad? Hay reyes que son altivos, que no quieren reconocer la grandeza y el poder de Dios, que Él es el creador, que Él es quien quita y pone reyes. Y aquí el faraón estaba muy altivo, en desobediencia, y no quería someterse a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios le advierte en estos versículos de lo que le iba a suceder. El versículo 16 dice que Dios deja en claro que Dios había determinado usar la misma dureza del corazón de Faraón en favor de su gloria divina, ¿verdad? Para que su propio nombre fuera exaltado. Antes de continuar, quiero que leamos, ¿verdad? ¿Qué significa cuando él dice en ese versículo su nombre, ¿verdad? Él dice para que su nombre fuera exaltado. Vamos a leerle eso, perdón. Dice, mi nombre. El nombre del Señor usado aquí en Éxodo 9 es Shem. Implica autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, renombre. En otras palabras, que Dios le iba a mostrar al faraón, al pueblo de Egipto, ¿verdad? Cómo él era el soberano, el creador del universo. Él era quien tenía el poder, amén, que fue lo que dijimos antes. Y él iba a hacer que su nombre fuera glorificado a través de estas plagas. El faraón era solamente el instrumento que Dios usó para demostrar, ¿verdad?, su gloria divina. Dios usa como Él quiera para mostrar su gloria, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, para bien y a veces para mal, ¿verdad?, de acuerdo a las situaciones, pero su nombre y su gloria será demostrado de una forma u otra, aun cuando el hombre le quiere negar, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver aquí, dice que el poder de Dios se mostró en Faraón más sobrenaturalmente cuando él mismo pidió a Moisés y a pidió a Moisés y a Aarón 2 veces que oraran para que Dios quitara las plagas y luego pidió que también oraran por él. Amén. Una vez que Faraón comienza a ver cómo lo que Dios había dicho comienza a cumplirse, dice aquí que el poder de Dios se fue aún más expuesto, no solamente al faraón. Cuando él vio esas cosas, tuvo que comenzó a reconocer, ¿verdad?, que Dios era poderoso, que era algo sobrenatural lo que estaba ocurriendo. No solamente faraón, el pueblo de Egipto y los hebreos eran testigos. Y vamos a leer, yo quiero leer por un momentito, vamos al Éxodo 8:28. Amén. Le quiero leer esos versículos rapidito, donde Faraón pide a Moisés y a Aarón que oren por él. Dice Éxodo 8:8. Entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová, ¿verdad? Aquí cuando él ve una de las plagas que era de las ranas, se atemoriza y entonces pide oración y dice que va a dejar al pueblo. Lástima que no cumplió y tuvieron que venir las demás plagas, ¿verdad? Y también otro ejemplo que tenemos en el versículo 28, de nuevo dice: dijo el faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y aquí en este versículo, ¿verdad?, ya él reconoce, ¿verdad? Dice que le va a permitir al pueblo que vayan a ofrecer sacrificio. Dice: sacrificios a Jehová vuestro Dios. Ya reconoce que el Dios de los hebreos es un Dios diferente, que no era el Dios como el Dios que él le servía y que su pueblo le servía, que era un Dios que daba su palabra y la cumplía. Entonces aquí como que pareciera que él está dando su brazo a torcer, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, ¿verdad?, que tenemos, dice, es en el 9:28, ahí mismo, en Éxodo: orar a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo,
yo os dejaré ir y no os detendréis más. Entonces aquí vemos varios ejemplos que cada vez que él veía los fenómenos sobrenaturales que estaban sucediendo, él como que quería ceder, ¿verdad? Y prometía que iba a dejar ir al pueblo y luego se retractaba en la palabra que había dado. Entonces por eso vemos que Dios tuvo que continuar bregando con él, tratando con él en una forma cada vez más difícil y más dura para que él diese su brazo a torcer y dejara libre al pueblo. Entonces nos dice que Dios golpeó a Faraón hasta rendirlo, ¿verdad? Qué triste que Dios tenga que usar este método para que los gobiernos, para lo que los gobernantes, para los líderes de las naciones, ¿verdad? Aprendan a liderar al pueblo con equidad y con justicia, que hablamos en otras lecciones pasadas. En otro ejemplo que yo quiero rápidamente en la Biblia que tenemos de otro rey, ¿verdad? Que Dios humilla de esta forma, que un rey que por momento también fue al rey Nabucodonosor. Esa historia lo encontramos en Daniel 4:37 y sabemos que el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que llevó el pueblo hebreo cautivo, al pueblo de Israel cautivo, ¿verdad? Por un momento él reconoció la grandeza de Dios, pero y volvió su corazón a Dios, pero entonces dice que cuando él ve que su reino está engrandeciéndose, que Dios le ha permitido que tenga mucho poder, que todo le va bien, entonces él comienza a engrandecerse y a darse la gloria de lo que estaba sucediendo en vez de dar la gloria a Dios, de que Dios lo había usado a él, ¿verdad? Sí, él se llevó el pueblo cautivo de Israel, pero Dios era que le había puesto en ese lugar y se lo había permitido. Entonces cuando él se engrandece, vemos como Dios humilla al rey Nabucodonosor y él entra en una locura, ¿verdad? Y pierde su mente y se va a habitar con los animales, y no es hasta que él reconoce, ¿verdad?, la grandeza y el poder de Dios, que él es liberado nuevamente y recibe y vuelve a caer en su buen juicio. Amén. Entonces yo lo quisiera leer rapidito ahí, Daniel capítulo 4, voy a leer varios versículos, el 13 y 14 primero, dice: Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, ¿verdad? Y aquí sabemos que ese árbol grande y poderoso, vemos que Dios envía, él está viendo esto en una visión, el rey Nabucodonosor. Y él se ve, ¿verdad? Dice como un árbol grande, ¿verdad? Y Dios envía a un vigilante, a un ángel, pudiéramos decir, que da esta orden, ¿verdad? Dice un vigilante y santo descendía del cielo. Y el árbol era él, ¿verdad? Que representaba a Nabucodonosor. Pero por su soberbia vemos que dice que le van a cortar el árbol, ¿verdad? Que lo iban a derribar y cortar sus ramas. Luego, rapidito, quiero leer en el versículo 24 y 25. Dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, con hierba del campo te apacentarán, como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En estos versículos vemos cómo Dios usa a Daniel para darle la interpretación de aquella visión que el rey Nabucodonosor había tenido, diciéndole, ¿verdad?, lo que va a suceder con él. Para que, y antes de
de que Dios ejecuta el juicio, siempre da una advertencia primero. Le estaba dando la oportunidad de que él se retractara, de que él se arrepintiera, de que él dejara, ¿verdad? Porque parece que Nabucodonosor aquí comenzó cuando comenzó a empoderarse, comenzó, ¿verdad?, a oprimir también al pueblo, especialmente al pueblo hebreo también. Entonces a Daniel es usado para darle la interpretación, para que él reconociera, que dice aquí, que Dios es que gobierna sobre los pueblos, sobre las naciones. Él es soberano. Entonces él le dice que se arrepienta, pero qué lástima que el rey Nabucodonosor tampoco quiso someterse a la voluntad de Dios, y vemos que él entró en la locura. Y al final, en el versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí ya después que de Nabucodonosor, rehúsa someterse a Dios, él entra en este estado de locura. Usted puede leer esa historia en Daniel capítulo 4, y después de velar de las temporadas que pasaron, si no me equivoco, fueron 7 años que él pasó con las bestias, con los animales. Al final, que él reconoce, ¿verdad?, la grandeza de Dios y mira hacia el cielo, es entonces que Dios le liberta. Y él no le queda otra que alabar y glorificar a Dios y poner su nombre en alto, reconociendo que cuando uno es soberbio, cuando uno, ¿verdad?, quiere hacerse más grande que Dios, ¿verdad?, que Dios es quien los humilla para que reconozcan su poder. Amén. Y esta palabra aquí realmente, ¿verdad?, es más bien una palabra, ¿verdad?, que sirve para ejemplo para los gobernantes de la tierra. Y qué lástima que Dios tiene que usar estos juicios así. Pero también esta palabra nos sirve para nosotros de exhortación, para que no seamos soberbios y aprendamos a ser humildes delante de Dios. Amén. Para continuar, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, que como Dios no solamente aquí, igual que él usa estas plagas para llamar la atención, volvemos ahora al rey Faraón también, ¿verdad? Cuando Dios usó estas plagas, vemos como Dios, a través de todo eso, los demás reyes de la tierra comenzaron a temer, ¿verdad?, a Dios, porque habían escuchado de lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto, en el pueblo de Egipto, para liberar al pueblo de Israel. Y eso lo vemos más adelante en Josué 2, 9 al 10, cuando ellos entran al fin al conquistar la tierra prometida después de haberse liberado. Y Rahab misma, ¿verdad?, la ramera que Dios liberó, ella habla, ¿verdad?, de cómo los demás pueblos, ¿verdad?, habían escuchado de la grandeza de Dios y temían. O sea, los demás pueblos, Dios puso su nombre en alto, que todas las naciones alrededor escucharon de la grandeza y prodigio, los fenómenos sobrenaturales que Dios había usado para liberar a su pueblo. Vamos a leerlo rapidito. Josué 2, 9 y 10. Amén. Josué 2, 9 y 10 dice: sé, y estás aquí Rahab hablando, ¿verdad? Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por causa de vuestra causa, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Gog, los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué hermosa la palabra de Dios, que la tenemos para testimonio, que muchos años después que Dios les liberó, después que pasaron 40 años en el desierto, cuando entran a reconquistar de nuevo la tierra de Canaán, ¿verdad?, que entraron a esta ciudad aquí, a Jericó, una de las ciudades que conquistaron, todavía se estaba hablando aquí en Jericó, y los pueblos, ¿verdad?,
alrededor de las grandezas de Dios y todos temían, ¿verdad? Porque habían escuchado las maravillas que Dios había hecho para liberar a su pueblo. Que es bueno es Dios, que es fiel a su pueblo, es fiel a sus promesas, que su palabra siempre se cumplirá porque Él es el fiel y es el verdadero. Amén. Vamos a seguir, ¿verdad? Con nuestro punto 2. Las plagas sobre los impíos producen temor de Dios en los hombres. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? El punto A, los inicuos enemigos de Dios serán heridos con plagas. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice: inquieren iniquidades y hacen una investigación, perdón, y ahora estamos en los Salmos, perdón. Estamos ahora en el libro de los Salmos, capítulo 6, versículos, perdón, estamos en el libro de los Salmos, capítulo 64, versículos 6 y 7. Libro de los Salmos, capítulo 64, versículos 6 y 7. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, serán sus plagas. Amén. Vamos a quedarnos ahí en esos dos por ahora. Entonces aquí lo que vamos a ver es en este punto es los inicuos enemigos de Dios serán heridos con plagas. En este salmo, ¿verdad? Sabemos que el libro de los salmos se conoce, ¿verdad? Como el himnario de Israel, y en este libro de los salmos, ¿verdad? Vemos tantas veces que los diferentes escritores, David, Asaf, los hijos de Coré, ¿verdad? A través de estos salmos, que eran canciones, testificaban y hablaban de la grandeza del poder de Dios, pero también hablaban, ¿verdad?, de cómo Dios venía a traer juicio sobre que eran los malos, los inicuos. Y vemos que aquí nos reitera, ¿verdad?, que Dios traerá su juicio sobre aquellos que son malvados. El versículo 6 nos revela un tanto la identidad y el procedimiento de Dios de los enemigos de Dios. O sea que estamos hablando aquí del castigo que Dios trae sobre los que son malos. Como dice aquí, ellos inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. O sea que ellos son malevos, que andan maquinando la maldad. Es lo que nos dice aquí. Entonces vamos a leer, cuando habla de inquirir iniquidades, esta palabra, vamos a leerla para leer su definición para que la podamos entender, un poquito mejor. Amén. Y dice así: iniquidades. En hebreo es la palabra olá, que significa el mal en cuanto a lo moral, impío, inicuo, iniquidad, injustamente, injusticia, maldad, malo. O sea que cuando hablamos de una persona, dice que a propósito, ¿verdad?, con voluntad propia, se propone hacer maldad, ¿verdad?, contra sus semejantes, lo planifica y lo ejecutan. Amén. Entonces dice que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, y tenemos que ser muy prudentes en el tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que estamos viviendo en medio de lobos, ¿verdad?, rapaces. En Mateo 10:16 nos recuerda eso, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, en medio de lobos, que el Señor nos envía como cordero, pero estamos en medio de lobos. Es una advertencia para nosotros, hermano, para que estemos apercibidos. No todas las personas alrededor nuestro son buenas, y hay muchos que planifican y ejecutan maldad en contra de nosotros como hijos de Dios, porque no le agrada nuestra forma de ser, porque estamos hablando la palabra de Dios. Y ya el Señor nos lo ha advertido. Es en estos tiempos que tenemos que ser valientes como Moisés y ampararnos, ¿verdad?, en la promesa de Dios, sabiendo que Él va con nosotros, y si Él va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues es Él quien pelea nuestras batallas. Otro punto que vemos aquí es que dice, la segunda parte del versículo 6 nos deja ver cuán profundo es el corazón de estos perversos, ¿verdad? Dice, Dios es quien escudriña, Él es quien conoce los corazones. Perdón, un momentito.
y los pensamientos, perdón, y dice que él conoce los pensamientos del hombre. Entonces, lo que nos deja aquí, dice también que aunque a veces nosotros, ¿verdad? No podemos conocer los pensamientos de los hombres, no somos omniscientes, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios sí es y siempre, ¿verdad? Nos trata de alertarnos, da su alerta para que estemos apercibidos, amén. Tenemos un ejemplo aquí en la palabra, nos recuerda en Lucas 7:36, de los versículos 36 al 50, encontramos la historia, ¿verdad? De cuando el Señor visita a Simón en su casa. Vamos un momentito ahí. Yo no voy a leer toda la historia, pero yo estoy segura que usted la recuerda, que el Señor, ¿verdad? Simón invita al Señor a su casa a una cena, y en aquel lugar, mientras está allí, lleva a una mujer pecadora, y Simón hace un comentario y dice: si supiera quién es esta mujer pecadora, ¿verdad? Porque no dejaría que se la acercara, porque sabemos, ¿verdad? Por la historia, que esta mujer pecadora viene, y ella viene con un frasco de alabastro. Es una historia tan hermosa, y ella viene, se arrodilla delante de los pies del Señor, y ella comienza a llorar, ¿verdad? Sus pies, y comienza a enjugar, ¿verdad? Sus pies con sus cabellos, a secarlo, y luego que lo seca, ¿verdad? Dice que toma el perfume y se lo pone a sus pies, ¿verdad? Perfuma sus pies y también los comienza a besar. Entonces es en este momento que Simón hace dice entre sí, ¿verdad? Dice que si él supiera quién es esta mujer, no la deja que hacer, porque dice que era una mujer pecadora. Entonces el Señor le tiene que llamar a su atención y decirle: Simón, y confrontarlo con la hipocresía de él, porque le dice: Simón, yo vine a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme mis pies, no ungiste mi cabeza, y mira a esta mujer, desde que yo entré me he sentado, ella no ha parado de llorar y secar mis pies, ¿verdad? Y ahora derramar su perfume. Entonces dice a esta mujer, ¿verdad? Le pregunta si hay dos hombres, ¿verdad? Que le deben, que a un acreedor, ¿cuál crees que le va a dar más? Entonces él dice: claro, el que tiene la deuda más grande. Y el Señor dice: sí, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Es una historia tan preciosa. Pero al fin lo que el Señor quería era confrontar a Simón con su hipocresía, de que él pensaba que amaba al Señor, que le había invitado a un banquete, y al final del día el amor que esta mujer le tenía, en su humildad, en su corazón quebrantado, en reconocer quién era ella, pero reconocer también quién era él, demostraba la diferencia entre ambos, amén. Y le pedimos al Señor que nos dé un corazón limpio, un corazón puro, un corazón humilde, para que no seamos hipócritas, ¿verdad? Aunque no podemos ser hipócritas delante de él, que es bueno que él sondea nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero le pedimos aún más que a través de su Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre aquellas cosas que en nuestras vidas que tienen que ser sacadas, para que podamos ser puros delante de él y amarle que de todo corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Amén. Otra dice punto que vemos aquí, ¿verdad? En este mismos versículos dice, la explicación anterior, ¿verdad? Nos sirve de contexto para hacernos ver en el versículo 7 por qué ellos habrán de recibir repentinamente los castigos de Dios a través de las plagas, hablando de los malos. Dice que la Biblia nos enseña que Dios es justo en sus juicios. No es que Dios quiere castigar y traer juicios por cualquier cosa, pero el malo, ¿verdad? Dice, no se puede salir con la suya. Dios obra, y a veces, ¿verdad? Nos parece difícil porque no lo vemos en el momento, pero Dios conoce los corazones. Dice que los creyentes debemos caminar con el temor de Dios, pues el haber sido salvo no nos exonera de la disciplina del Señor si ofendemos la santidad de Dios con nuestros hechos. Hermanos, a veces pensamos, ¿verdad?, que el juicio de Dios solamente es para los malos, pero nosotros, por ser creyentes, también, si desobedecemos, a Dios, Él nos va a disciplinar como sus hijos que somos. Y sí, cuando nos arrepentimos, yo siempre digo, Dios nos perdona, pero los pecados, nuestros pecados también tienen consecuencias, aunque hayamos recibido el perdón de Dios. Es tan importante que comprendamos eso. Amén. Vamos a leer Hebreos 12, 5 al 6, lo que nos tiene que decir. Hebreos 12, 5 al 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos
hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Si desobedecemos al Señor, tenemos que entender que tenemos que recibir su disciplina. Nosotros como padres no dejábamos, ¿verdad? Y aquellos que todavía están criando, mis hijos ya están grandes, pero la disciplina es tan importante, ¿verdad? No disciplinamos con ira, sino con amor, pero sabiendo, ¿verdad?, que es necesaria la disciplina para que nuestros malos caminos sean corregidos. Si nosotros no disciplináramos a nuestros hijos, ¿qué clase de hombres y mujeres estuviéramos levantando en esta sociedad, verdad? Porque la disciplina es necesaria. Igualmente la disciplina de parte de Dios es necesaria para que podamos caminar conforme a sus ordenanza y sus estatutos, ¿verdad? En amor, reflejando su carácter, amén, siendo obedientes a Él y reflejándolo, ¿verdad?, en nuestro testimonio, en nuestra forma de vivir, amén. Seguimos aquí, ¿verdad?, con el punto B. El espanto que causarán las plagas producirá temor de Dios. Vamos a leer al mismo en el Salmo 64, versículos 8 y 9. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Amén. Vamos a leer qué significa esa palabra, se espantarán. Se espantarán. Amén. Dice, la palabra se espantarán. Esta formal verbal en hebreo es nadar. Contiene la idea de ondear de un lado a otro, batir hacia arriba y hacia abajo, vagar, huir, alertar, apartar. Amén. Entonces aquí dice que la palabra espantar es cuando tomas algo y lo mueves y lo agitas, o sea que causa como un caos. Entonces aquí dice, sus propias lenguas los harán caer, o sea, las lenguas del propio malvado, los planes que ellos hacen, los planes que ejecutan, las palabras para maldición que envía, es sus propias lenguas los que los van a condenar a ellos mismos, los que han dicho, los que lo harán caer y se espantarán. Todos los que lo vean, los que están alrededor, ¿verdad? Cuando vean esos juicios también se espantarán. Cómo se espantó, ¿verdad?, el pueblo de Egipto cuando vieron estas plagas caer como juicio sobre ellos. Dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Entonces aquí los puntos que vemos es, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, el salmista aquí dice anticipadamente, el salmista anticipa inspiradamente que los impíos caerán y ello estará relacionado con su manera de hablar. O sea, la idea es que la propia lengua va a testificar en contra de ellos. Tenemos que tener en mano, Cristo nos enseña que por las palabras de los hombres dicen serán justificados o condenados. Y eso se encuentra en Mateos 12:37, que le hemos dicho tantas veces. Nuestras palabras tienen el poder para bendecir, pero tienen el poder para maldecir, ¿verdad? Bendecir y maldecir. Tenemos el poder, ¿verdad? También lo leímos que nuestra lengua puede ser como un fuego. Lo hemos hablado anteriormente, amén. Tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos, ¿verdad? Porque las palabras no se las lleva el viento y habrá juicio, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos daño a otras personas a través de nuestras palabras. Es igual que si le hiciéramos un daño físico, cuando dañamos el testimonio de una persona por nuestras palabras, amén. Tenemos que tener mucho cuidado. También dice que en el versículo 9 recalca este método que Dios usa para enseñar su temor. Y un ejemplo, vamos a leer ese versículo 9 de nuevo. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Un ejemplo que me gusta, que está en uno de mis salmos favoritos. Es un salmo de Asaf, ¿verdad? Que por ahí en nuestro canal en YouTube tenemos una enseñanza
que mi esposo y yo dimos, que también nos referimos a este salmo. Se encuentra en el Salmo 73, ¿verdad? Y en ese salmo nos habla cómo Asaf estuvo a punto de resbalar cuando él dice que él veía como los impíos prosperaban y que a él le iba mal, ¿verdad? Porque a veces no le iba tan bien. Entonces él comienza a comparar y él no entendía. Y él dice que él era hasta una bestia que no entendía por qué ellos prosperaban y él no. Entonces él dice que estuvo así, dice, hasta que entró en la presencia de Dios. Entonces él pudo comprender. Allí fue en la presencia de Dios donde Dios le reveló el fin que tienen los impíos, que aunque parecía que todo le iba bien por un momento, el final iba a ser desastroso. Y este salmo nos es dejado para nosotros como ejemplo, para que nosotros entendamos que a veces, aunque las cosas que veamos, ¿verdad?, no parece que van a nuestro favor y quizás que al malo le va mejor, tenemos que estar confiados sabiendo, ¿verdad?, que este mundo, nada de lo que ellos hacen se va a llevar y que todos tenemos que dar cuenta delante del Señor y que de una forma u otra Dios hará justicia y juicio contra los malvados. Amén. Dice que la segunda parte de este versículo revela cómo los espectadores de los juicios divinos aprenderán a anunciar la obra de Dios. Ellos tendrán que humillarse delante de Dios, ¿verdad? Como lo hizo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y reconocer la grandeza de Dios. Amén. Y los que están a su alrededor reconocerán, ¿verdad? Y el nombre de Dios será puesto en alto. Nosotros tenemos que orar. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, donde Dios muestra su juicio contra ciertas personas para hacer, ¿verdad?, que se vuelvan, para que se tornen nuevamente a Él. Y tenemos que orar, ¿verdad?, para que, dice, para que nuestros corazones no sean endurecidos cuando recibimos el castigo de parte de Dios, cuando Él trata de abrir nuestros ojos, cuando recibimos su disciplina, sino que nos sometamos a Él, ¿verdad?, porque sabemos cómo tenemos que conducirnos delante de Él. Dice, debemos orar que nunca seamos endurecidos, sino que tomemos estos tratos de Dios con sus enemigos para aprender a conducirnos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a seguir con el punto número 3. Dice, Cristo anunció las plagas como señales de los tiempos. Amén. El punto A, Jesús nos prevé que no seamos engañados en el tiempo del fin. Vamos a leer el versículo 8 y 9 del libro de Lucas. Ahora estamos en el libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a leer el versículo 8 y 9. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Amén. Cuando llegamos a este punto, ¿verdad?, es una alerta que el Señor nos da. Jesús mismo, nuestro Señor, nos dejó esta alerta en el libro de Lucas para que nosotros entendiéramos, ¿verdad?, para que no seamos engañados, porque en los últimos tiempos se iban a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, haciéndose pasar por Cristo, por Mesías, diciendo cuándo el Señor iba a venir, apuntando fechas, cuando el Señor dice que solamente el Padre conoce la hora, ¿verdad?, de cuando Él iba a venir. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando el Señor habla, ¿verdad?, aquí también de guerras y rumores de guerras, de sediciones, parte de estas profecías, ¿verdad?, sabemos que se cumplieron, ¿verdad? Dice que en la Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada, cuando comenta de este pasaje, nos dice que las profecías de esa sección en ambos evangelios, ¿verdad?, en Lucas, ¿verdad?, y Mateo, que también las encontramos, dice, parte de esas profecías se cumplieron en el año 70, en la caída de Judá, ¿verdad?, de Jerusalén, en los años 70. Dice, pero Jesús hizo predicciones allí que se cumplirán durante la tribulación. Es necesario saber descifrar el engaño. Entonces nos dice que la raíz de la palabra engaño, engañado, la vincula con caer en error, con ser descarriados de la verdad.
tenemos que tener mucho cuidado, hermano, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, su discernimiento para no extraviarnos, para no ser engañados por los rumores. No solamente en aquellos tiempos se levantaron, ¿verdad?, falsos cristos en este tiempo, y todavía vamos a ver que se van a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos mesías, aún dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Como hemos estudiado en lecciones pasadas, se levantarán y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Tenemos que estar alerta, sabiendo, ¿verdad? Si alguien anuncia por aquí, por allá, que el Señor viene, no sabemos el día ni la hora. Eso no es importante. Lo importante es que estemos preparados para cuando el Señor venga. Amén. Dice el versículo 9 aquí también nos advierte de guerras y sediciones, ¿verdad? Cuando habla de sediciones, son grupos que se levantan en contra de los gobiernos y las autoridades, ¿verdad?, para hacer caer los gobiernos. Ciertamente eso lo estamos viendo en estos tiempos. Hace unas semanas, la semana pasada, acabamos de ver, ¿verdad?, cómo se asesinó el presidente de Haití. No es es uno de tantos casos. Donde quiera se levantan gobiernos, ¿verdad?, en contra, se levantan grupos en contra del pueblo, de los gobiernos, guerrillas, cuántas cosas, ¿verdad?, estamos viendo. Sabemos de guerras, van a seguir sucediendo. Lo importante es que estemos alertas para cuando estas cosas vengan, no nos tomen desapercibidos, ¿verdad? Saber, ¿verdad?, que tenemos que recordar, ¿verdad?, que el Señor tiene todas las cosas en sus manos, en sus tiempos, que juntamente con las pruebas nos da la salida. No es para que estemos espantados, es para que estemos apercibidos, esperanzados, anunciando, ¿verdad?, las buenas nuevas del Señor, que nada nos tome desapercibido, porque todo está en su palabra. Sabemos que esas cosas tienen que suceder, pero solamente es principio de dolores, hermanos, que estemos afincados, es lo importante. Seguimos con el punto B. Las plagas finales estarán acompañadas de guerra, terremotos y hambres. Vamos a leer ahí, ¿verdad? Dice ahí el 21, el versículo, seguimos en el capítulo 21, versículo 10, ¿verdad?, y 11. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Vamos a ver esa palabra pestilencia del versículo, ¿verdad?, que encontramos aquí. Dice la palabra pestilencias, es el griego loimos, que identifica una plaga o enfermedad o una peste, hermanos. Estos tiempos son nuestros tiempos. Estamos viendo que han levantado reino contra reino. Las reinas son continuas. Estamos viendo los terremotos en diferentes lugares. En esta semana pasada y en esta misma semana vimos cómo están sucediendo temblores, ¿verdad? Inundaciones, están las noticias en todos lados. Estos fenómenos están sucediendo porque la tierra juntamente con el hombre está gimiendo delante de la presencia de Dios por su redención. Dice también, ¿verdad?, que habrá hambres y pestilencias. Vemos hambrunas, cómo escasean por causa de estas inundaciones que ahora mismo suceden en los diferentes países, ¿verdad? Se dañan las cosechas, habrá hambre, ¿verdad? Las plagas en diferentes lugares. Llevamos 1 año y medio, ¿verdad?, con pandemias, y termina una y comienza otra, ¿verdad? Y estamos en los últimos tiempos. No es para que tengamos miedo, no es para que, ¿verdad?, vivamos en pánico, pero es para que reconozcamos que todas estas cosas son señales de los tiempos que estamos viviendo. La venida del Señor sí se acerca, estamos en los tiempos finales, pero a nosotros nos resta mantener nuestra mirada delante del Señor, pedirle, ¿verdad?, que nos dé de su sabiduría, seguir compartiendo su palabra con todas las personas para que puedan venir al arrepentimiento. Amén. En esta noche, en esta palabra, ¿verdad? Esta clase era un poquito extensa y no queremos, ¿verdad?, pasarnos, ¿verdad?, del tiempo que teníamos señalado, pero pidamos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, ¿verdad?, a seguir anunciando, ¿verdad?, su palabra. Dice que Jesús anuncia
que sucederán grandes señales del cielo. Recordemos, ¿verdad?, las cosas que han sucedido, las lunas que se convierten en sangre. Dice para los hebreos, ¿verdad?, todas estas señales cuando llegaban, dice, para los hebreos una señal es un estandarte, un presagio o un augurio. Jesús quiere que estemos advertidos al mirar estas cosas, porque ello nos dirá que el tiempo de su venida está muy cerca. La actitud ideal es erguirnos espiritualmente y levantar la mirada de nuestro corazón a Dios. Es imprescindible que al mirar las señales cumplirse podamos decir amén. Sí, ven, Señor Jesús, como se encuentra en Apocalipsis 22:20, ¿verdad? Maranata, ven, Señor Jesús. No tengamos miedo. Ya sabemos que esas cosas tenían que suceder. Sabemos que nuestro Señor está con nosotros, amén. Pero vamos a mirar y saber que nuestra redención está cercana. Pero mientras tanto seguimos trabajando, seguimos proclamando su palabra para que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos, que el pueblo, las personas tornen su corazón a Él para que se puedan arrepentir, amén. Esto es lo que queremos, ¿verdad?, traer en esta noche con esta enseñanza. Vamos a orar, ¿verdad?, en esta noche. Le damos gracias, ¿verdad?, por su atención prestada. Continúe siguiendo nuestras clases. Tenemos nuestras clases siguen, ¿verdad?, con las profecías y los mensajes, ¿verdad?, bíblico, el mensaje del tiempo del fin, que es nuestro trimestre. Si no ha visto las lecciones pasadas, le exhorto a que las vea, ¿verdad?, y que se mantenga para que vea las que vienen también, amén. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra, por esta enseñanza que nos has traído, Padre. Sabemos que tu palabra, Señor, se cumplirá. Como se ha cumplido, continúa cumpliéndose, Padre. Clamamos a ti, Señor, por tus hijos, por tu iglesia, por nuestras familias, para nuestros amigos, por nosotros mismos, por nuestras iglesias, por nuestro ministerio, para que tú nos ayudes a estar firmes, Señor, reconociendo las señales y los tiempos, no viviendo, Señor, amedrentados, no viviendo, Señor, con la cabeza baja, sino con nuestra frente en alto, con nuestro corazón en alto, limpiándonos más, purificándonos más, Señor, pero trabajando y obrando, Señor, con las manos puestas, Señor, en el arado, Señor, llevando tu palabra, compartiéndola, Señor, en nuestro círculo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestras familias, Señor. Clamamos a ti por aquellos, Señor amado, también que tienen corazón perverso, Padre celestial, para que tú también les concedas la oportunidad de volverse a ti, Señor, y que a través, Señor, de la palabra, Señor, que es predicada, Señor, quién sabe, Señor, como decía, Señor, Daniel, que tú le concedas, Señor, que se arrepientan y vuelvan y se tornen a ti, que se humillen, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, por tu amor, porque tú eres un Dios justo, por tu disciplina también te damos gracias, Señor, porque tu disciplina hace que nuestros corazones, Señor, se vuelvan a ti. No permita, Señor, que te hagamos corazones endurecidos como el faraón y que tú tengas que traer juicio, Señor, sobre nosotros, Padre celestial, pero permite que podamos someternos a ti, Señor, en obediencia, Padre celestial, y que podamos arrepentirnos y cambiar y tornar nuestro rumbo, nuestra senda, nuestros caminos, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a estar apercibidos, ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, en las señales de los tiempos que tú nos has dejado, Señor, para que sepamos, Padre, cómo conducirnos. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia en esta noche, Señor. Que tu bendición llegue sobre cada hogar, Padre. Te enviamos, Señor, tu palabra de poder, tu palabra de sanidad, Padre celestial, tu palabra de convicción, tu palabra de justicia, Señor, sobre cada hogar. Señor, suple cada necesidad. Envía, Señor, los frutos de tu espíritu, el fruto de tu espíritu, Señor, porque cada día podamos acercarnos más a ti e imitar tu corazón y tu conducta, tu justicia y tu equidad. Clamamos por los gobiernos de la tierra, Señor, que no se enseñoreen, Padre celestial, que no causen opresión, Señor, sobre el pueblo. Clamamos a ti, Señor, desvía el plan de los malvados, Padre celestial, para que tu palabra se cumpla, para que, Señor, se establezca tu reino, Señor, en la tierra, Señor, como se hace en los cielos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu presencia, por tu Espíritu Santo que nos guía y que nos conduce en estos tiempos y que nos ayudas a mantenernos firmes y apercibidos. Aumenta nuestra fe cada día. Da el espíritu de unidad a tu iglesia, Señor, a las familias, a los hogares, Señor, en
estos tiempos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por todo, Señor, y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. A ti, Señor, nos encargamos de darte toda la gloria, de toda la honra y toda la alabanza, porque solamente es tuya, Señor. Ponemos tu nombre en alto y decimos: Maranata, ven, Señor Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Sea usted y su familia muy bendecido. Manténgase firme en su fe y en esa esperanza, ¿verdad? Que pronto, ¿verdad? Vamos a ver nuestra Canaán celestial. Sea que el Señor nos llame a su presencia o sea que Él venga por nosotros. Amén. Dios les bendiga.